hijos de familias exiliadas en la Nakba, en el 48, que habían ido a Jordania en algunos casos o se habían quedado en territorio ocupado, como es el caso de Nablus, que muchas de las personas palestinas que llegaron venían de Nablus, pero eran familias que podían de alguna manera cubrir los estudios de sus hijos e hijas en otros países. Claro, eso no era fácil. España entonces era un país más o menos barato para los palestinos y las palestinas, cosa que no era, por ejemplo, Jordania u otros países, y además era un país muy atractivo porque todo el mundo explica que en las embajadas españolas de Jordania, en Amán, había fotos de folclóricas y de la playa, entonces para los palestinos era como muy atractivo venir aquí, ¿no? Y además, por lo visto, el número clauso de entrada a la universidad era un poquito más bajo. Entonces, eso hizo que mucha gente fuera a Barcelona. No sé por qué, en Barcelona el número de entrada en medicina era un poquito más bajo. Entonces, esos fueron un poco los motivos por los cuales ellos y ellas decidieron venir a estudiar a España y bueno, pues a instalarse aquí. En los inicios, las personas palestinas que estaban ahí, que llegaban, tenían una vida un poco al margen de la sociedad, porque no hablaban español, algunas hablaban inglés, pero en general no hablaban árabe, entonces como que se relacionaban bastante entre ellos y ellas, y en las universidades tenían un cierto problema para conectar con el resto de estudiantes. Entonces se crearon las uniones de estudiantes palestinos, ¿no? Que eran unas organizaciones que estaban un poco referenciadas en la Unión de Estudiantes Palestinos que creó Yasser Arafat como estrategia para internacionalizar el tema de Palestina, y en concreto en Cataluña, en la Universidad de Barcelona y en la Facultad de Filosofía y Matemáticas se creó una de esas organizaciones de estudiantes palestinos. Era muy curioso, ellos explican, es muy curioso porque, claro, estamos hablando de la época de la dictadura, por lo tanto ningún español podía votar, sin embargo ellos en su organización votaban, con lo cual respetaban un poco la envidia de las personas que les rodeaban. ¿Eh? Vosotros podéis votar y venís de Palestina y nosotros que estamos aquí no podemos votar, ¿no? Ese tema. Poco a poco, esas personas y esas organizaciones de estudiantes empezaron a conectar con partidos políticos de izquierdas que estaban resistiendo frente al franquismo en la clandestinidad, y poco a poco se empezó, desde esa mirada internacionalista, a generar una estrategia común, ¿no? un trabajo común. Hasta el punto de que se han documentado actos públicos en la Universidad de Barcelona, donde se habla de Palestina en plena dictadura de Franco. Y la gente que lo explica te dice, ostras, es que era muy curioso, porque yo cuando iba a un acto político en contra de Franco sabía que eso iba a durar unos minutos. Sin embargo, cuando estaba hablando de Palestina podía durar un montón de rato, porque como era Palestina, pues no venía nadie a romper el acto y se podía hacer. Entonces los primeros actos fueron un poco en esa línea, ¿no? Eran actos muy, muy sencillos, sin banderas, algo muy parco, pero realmente se podían hacer, ¿no? Y eso fue un poco el inicio de la palestinidad y la españolidad, ¿no? Dentro de nuestro territorio. Digo ahora, digo los últimos 2 o 3 años, ¿eh? De Siria, del Líbano también han venido algunos, entonces un poquito más. Pero es una comunidad relativamente pequeña si la comparamos con otras comunidades. Y sin embargo, la simpatía política que ha despertado fue muy grande, ¿no? Es muy, muy grande, ¿no? Yo creo que en parte esa simpatía política y en parte también el hecho de que ese concierto se pudiera producir en esas circunstancias, y también un poco lo explican las personas implicadas, se lleva a cabo por 2 motivos. Uno, por el tema del nacionalismo catalán, porque claro, siempre pues a Cataluña, los que son independentistas, que no es mi caso, tendrían una mirada más de pensar que ellos también quieren un Estado como Palestina, etcétera, pero también el hecho de que hubo mucha gente que se implicó en aquella época por las imágenes que se veían de las intifadas en la tele. Y todo lo que se veía de resistencia, de piedras contra tanques, todo aquello movilizó a muchísima gente, ¿no? Pero la comunidad es muy pequeña. Hay un amigo mío, muy amigo, Marc, que es de la comunidad palestina, que me decía, es que Chus, tú imagínate que te vas a vivir a Japón, ¿no? Y te encuentras ahí un grupo de catalanes, y la mayoría son de Junts per Catalunya. ¿Tú
qué harías? Digo, pues seguramente no iría, no tendría mucha relación con ellos. A lo mejor sí, pero no lo sé. Bueno, pues ellos me dicen lo mismo. Dice, es que claro, nosotros en la comunidad pues tenemos gente de Al-Fatah, gente del frente, tal. Esto que no salga de aquí. Pero yo diría que mayoritariamente ahora la gente que está en la comunidad palestina está más vinculada a los partidos de la izquierda alternativa palestina, sobre todo el Frente Popular. Me atrevería a decir eso. Y lo digo porque en realidad en Cataluña está rota la comunidad. Hubo una escisión y se creó la Casa Palestina. Y esto está grabando. Corto. No, yo creo que no pasa nada. No está tan detallado en el libro, lo explico aquí, porque aquí no voy con tanto detalle por no generar dificultades. Pero bueno, la cosa es esa, que hubo gente muy vinculada al Fatah y a otros grupos políticos pues, que seguramente no estaban muy a gusto y se decidieron ir, ¿no? Y en la comunidad palestina como tal, aquellos son la Casa Palestina, y la comunidad palestina como tal, pues creo que está más vinculado a otros partidos más de la izquierda y al Frente y otros partidos. Pero la verdad es que la conexión entre las dos comunidades existe y de parte de la comunidad palestina, y eso lo digo con toda certeza porque soy, vamos, amigo y, vamos, los conozco a todos, y te lo dicen tanto en público como en privado, la voluntad es, oye, nosotros nos queremos volver a juntar con la Casa Palestina, queremos que haya una sola comunidad en Cataluña y que la referencia seamos una sola organización, o sea que en ese sentido hay una voluntad y confiemos que en el futuro se vuelvan a juntar, ¿no? Hay una anécdota que unos dicen que es verdad y otros dicen que no lo es. Entonces yo no voy a juzgar, pero dicen que en los años 80, 90, cuando se empezó a funcionar la comunidad, las juntas directivas se creaban un poco representando a los partidos políticos que había en Palestina. Entonces si había un poco más, pues venga, 4 de Fatah, 2 de Frente y 3 de no sé qué. No sé si es verdad. Hay gente que me dijo, eso se hacía. Y hay gente que me dice, pues si se hacía a escondida porque yo no lo recuerdo. Sea como sea, un poco el mapa político es el que creo que os he descrito ahora y que puede cambiar, ¿no? Pero bueno. Y lo último sobre esta cuestión es que la comunidad palestina ahora está formada por gente muy joven. Están aquí todos sus nombres, yo los conozco y sé que son gente con muchas ganas de seguir trabajando, de apoyar al movimiento de solidaridad, y es gente muy joven, entonces eso es muy importante. Incluso hay gente de seguridad, pero están trabajando a favor, lo cual es del boicot. Y una prueba de que el BDS es una estrategia válida, porque es no violenta, porque no boicoteamos por identidad, sino por complicidad, porque forma parte de la lucha internacionalista contra el racismo global, etcétera, etcétera. Una prueba de que es una estrategia muy importante y muy válida es que el Estado de Israel la ha calificado como una de las amenazas más importantes para la seguridad nacional, y ha hecho leyes que condenan y criminalizan a las personas que defendemos el BDS en nuestro trabajo político, ¿no? Entonces yo creo que eso es una de las razones por las cuales hay que seguir en esa línea. Otro acontecimiento importante que se da concretamente el 5 y 6 de marzo de 2006 es la primera reunión de la RESCOP, que se dio en Madrid. Yo no estaba, yo no fui, pero me la han contado, y me la han contado gente que sí que estuvo, ¿no? Hubo unas reuniones previas así informales, donde participaron diferentes activistas, y bueno, pues en esas reuniones se valoraba la necesidad de que hubiera una articulación política a nivel estatal, y entonces empezaron a llamar a organizaciones de diferentes lugares. Como siempre, los catalanes y los vascos nos costó un poco más entrar en esa dinámica, porque somos así de, no sé cómo decirlo, pero sin embargo desde Cataluña fueron 5 o 6 personas, al final, o sea que con reticencias, pero se envió una furgoneta entera a Madrid, y creo que del País Vasco y Navarra también participó gente. Y bueno, participaron 41 organizaciones de la sociedad civil estatal, y bueno, pues allí cada uno explicó, por lo que dicen, explicó cada uno su idea de lo que debía ser esa coordinación, y fue un poco complicada de gestionar. A mí un compañero Jorge, que conoceréis muy bien algunas, me dijo una vez, yo estaba en aquella mesa y nunca lo he pasado tan mal en una asamblea, porque allí cada uno decía lo suyo y bueno, fue complicado. Claro, había gente que quería trabajar los acuerdos de libre comercio con la Unión Europea. Había gente que quería ir a saco con el tema del boicot. Había gente que quería
que lo importante eran las flotillas por la libertad, que si no sabes qué es, después podemos hablar. Había gente que decía, no, nosotros brigadas de jóvenes y no nos metemos en nada más. Entonces, bueno, era complicado. Entonces, el acuerdo al que se llegó en aquella reunión, que también tuvo su tema, fue el nombre, ¿no? Que todo el mundo estaba de acuerdo que se había de decir, se tenía que llamar, lo que fuera, se tenía que llamar contra la ocupación. Entonces, eso ha quedado ahí. Y yo me atrevo a decir a las compañeras de la plataforma que deberíamos revisar el nombre, porque ya no estamos en contra de la ocupación, ya se nos queda corto. Ahora estamos contra el colonialismo, contra el apartheid y contra la ocupación, por supuesto. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en otra asamblea. Y eso fue uno de los acuerdos a los que se llegó y a partir de ahí pues la SCOP ha sido un referente con sus momentos mejores, peores, con sus luchas internas en algunas cuestiones, pero hoy en día sigue viva y sigue siendo un espacio político de referencia.